Y lo que quisiera en esta mañana, no necesariamente es que comencemos a hablar de lo que debe ser la labor, la actitud de la esposa, más adelante del esposo, sino más bien desearía que en esta mañana, a través de los versículos que vamos a considerar, veamos cuán bendecida la iglesia es de tener a Jesús como su Señor. Eso es lo que quisiera que en esta mañana nosotros entendamos. Y que en eso nosotros podamos comprender cuál debe ser nuestra actitud. Una, para con Dios, y dos, nuestra actitud unos para con otros. Obviamente el tema aquí tiene que ver con casadas, tiene que ver con esposos. Y lo que voy a atreverme a decir, sí, es lo siguiente: que generalmente hablando, nosotros no sabemos qué elegir o qué ver en una persona como esposo o como esposa. Generalmente hablando, nosotros lo que hacemos es lo que el resto hace. Si en alguna forma nos atrae y corresponde, acá. Pero una de las cosas que la Biblia nos enseña es lo siguiente: que debemos ser llenos del Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, si hay alguien de quien por sobre todas las cosas usted y yo debemos enamorarnos, es de Jesús. Y enamorados de Jesús, busquemos una persona similar a él. Generalmente hablando, no nos interesa eso. Generalmente hablando, simplemente es: si me gusta, acá. Me sonríe, más acá aún. Si los dos nos sonreímos a la vez, ya es una señal. ¿Okay? Y muchas veces cometemos grandes errores. Repito, ojalá que nosotros podamos comprender como creyentes que lo mejor que a nosotros nos puede ocurrir siempre es enamorarnos sobre todas las cosas de Jesús. Y que en Jesús elijamos a alguien, si se trata de elegir pareja, alguien como Él, porque de Él nos hemos enamorado. Sin embargo, lo dije que esta mañana yo quisiera darle a la iglesia como iglesia y que entendamos cómo debe ser nuestro comportamiento y a la vez también entendimiento de quién Jesús es para nosotros como iglesia. Y dentro de eso, lo primero que quisiera que usted considere o consideremos como iglesia es la autoridad de Cristo en la iglesia. Repito, este libro de Efesios, una de las cosas que hace es enaltecer la iglesia. Que como iglesia nosotros entendamos cuán bendecidos somos y bendecidos por Dios. Porque, hermanos, iglesia no es cualquier cosa para Dios. Y lo vamos a ver aquí. Y por lo tanto, como iglesia no es cualquier cosa para Dios, uno, nosotros debemos vernos privilegiados, primero de ser hijos de Dios y segundo de ser miembros de la iglesia de Jesús. Tercero, si usted aún no es miembro de la iglesia del Señor y usted es hijo de Dios, usted debería considerar lo que Jesús quiere para usted. Así que, hablando de la autoridad de la iglesia, miren lo que se nos dice en el versículo número 21: someteos unos a otros en el temor de Dios.
Obviamente, primero indicaría, tenemos que aprender a someternos a Jesús y en Jesús someternos unos a otros, porque dice al final de este versículo 21, en el temor de Dios. Y luego, hablando a las casadas, pero insisto, quisiera que nosotros lo veamos desde el punto de vista de la iglesia. Hoy, todos ustedes van a ser solteros. ¿Está bien? Pero por un rato nada más. Sí, así que no se pongan muy alegres. ¿Sí? Por un rato nada más, todos vamos a ser solteros. Nos vamos a olvidar de que somos casados, nos vamos a olvidar de que somos esposos, somos esposas. Nos olvidamos de eso. Simplemente hoy, por este momento, somos iglesia. Y mira lo que dice aquí en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ciertamente está hablando a las esposas. Continúa y dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Sigue hablando a la esposa. Pero luego dice, y hablando ya respecto a la relación Cristo-Iglesia, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La palabra cabeza ciertamente puede tener diferentes significados. En este caso, claro está que se refiere a la autoridad, se refiere a la dirección y a la vez también, porque no con ello, protección. Es lo que Jesús es para esta iglesia. Hermano, hermana, si tú eres miembro de esta iglesia, la idea es que entiendas que Jesús es cabeza de cada uno de nosotros, de ti también. No estoy diciendo, es de la iglesia, así que yo puedo hacer lo que yo digo. No. Tú incluí, porque tú eres miembro de esa iglesia. Ese es Jesús para nosotros. ¿Cuántas veces acaso nosotros no tomamos decisiones en nuestras vidas que aún van en contra de lo que Jesús nos enseña y nos dice? ¿Se da usted cuenta de eso? Y muchas veces simplemente porque decimos, no me nada mal, me muchísimo de mal. ¿Sí? Si tú fueses varón y quisieras que tu esposa sea como la esposa que Dios desea, tú quisieras que ella se sujete a ti, y dice la Biblia en todo. La iglesia del Señor, debemos someternos a Cristo en cuanto todo. Porque Él es cabeza. ¿Y qué cabeza es Jesús? Repito, seguimos hablando respecto a Cristo y iglesia. Pero nosotros simplemente decíamos, vamos, ¿qué es eso? Esto, sin considerar a la cabeza del Señor. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Es más, muchas veces hasta te sugeriría, le sugeriría, ¿sí?, que no le pregunte al Señor, Señor, ¿está bien si hago eso? Porque conociendo lo astutos que somos nosotros, posiblemente usted ya se planteó hacer eso, así sea la decisión del Señor. Porque así somos nosotros. Una vez que decimos, Señor, ¿está bien si hago eso? Ya fuimos. Cuando la idea es, Señor, queremos. Y su palabra nos enseña. Su palabra nos guía. Su palabra ciertamente nos lidera o debería liderar. Queremos ser. Sí. Así que, repito, si la autoridad es Cristo. Él dice, es la cabeza de la iglesia, y al final del versículo 23, mira lo que enseña, dice, la cual es su cuerpo. O sea, eso es lo que es su cuerpo. ¿Cuánta intimidad hay entre uno y el cuerpo?
intimidad entre uno y su cuerpo? No hay. Es más adelante, por ejemplo, cuando se habla a los esposos, ¿sí? Se dice en el versículo 28, por ejemplo, ¿sí? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. O sea, no existe algo más íntimo para uno que el cuerpo de uno mismo. Y entiéndase, ¿sí? No existe algo más íntimo para Dios o para Jesús que su cuerpo, que es la iglesia. A través de los siglos, a través de este siglo último, en realidad, ¿sí? Nos estamos peleando porque ¿qué es más importante en la vida? ¿La familia o la iglesia? Y nos ponemos a no resultar que esto. Vamos, entienda usted, no existe algo más íntimo para uno que su propio cuerpo. Y si el cuerpo de Cristo se lo dice la iglesia, no existe nada más íntimo para Jesús que la iglesia misma. Nosotros creo que también nos estamos equivocando como miembros de la iglesia. Porque nosotros somos de tirar la iglesia a un costado con tal de nosotros ser los líderes, los libertadores de nuestra familia, los protectores. Y no nos estamos dando cuenta, oye, quizás nos estamos equivocando. Porque apartados del Señor, no vamos a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. No lo vamos a hacer. Quizás las cosas salgan como queremos. Pero eso no significa que necesariamente Dios está de acuerdo o es para. Nosotros más vivimos en base a las palmadas que otros nos den en las espaldas, diciendo, oye, está bien, sigue adelante, que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. No existe algo mejor, hermanos, que Jesús siendo cabeza de su iglesia. No solo dice su cuerpo, es su Salvador. Mira lo que es Jesús para esta iglesia. O sea, Él nos rescató, Él nos liberó. Y no solo nos liberó del infierno, que ciertamente lo hizo, pero nos libera, nos quiere liberar de tanta ignorancia, de tanta incredulidad. Nos quiere liberar de nosotros mismos. Las cosas que necesitamos nosotros comprender es que uno de los enemigos de nuestra relación con Dios es uno mismo. O sea, usted es posiblemente, usted es uno de los peores enemigos en su relación con Dios. Y al ser uno de los peores enemigos en su relación con Dios, es uno de los peores enemigos también en aquello que Dios quiere que usted haga. Muchas veces nosotros hablamos de el amor en un hogar, en el amor en un matrimonio. Pero entienda usted que si usted es enemigo en su relación con Dios y no se somete a Dios, usted va a ser enemigo también en su propio matrimonio. No, que no ama a mi esposo, no ama a mi esposo. Hermanos, es lo que somos. Nos ocurre, por eso es que el Señor nos dice tanto, oye, tienen que ser llenos del Espíritu. Tienen que someterse unos a otros. Nosotros por naturaleza no lo vamos a hacer. Cuando hay un pleito en un matrimonio, ¿quién quiere ganar ese pleito? Vamos. Por eso, vamos. Lo mismo nos puede ocurrir hacia la iglesia, hermano. Si usted y yo no tenemos cuidado y nos entregamos más bien al Señor, usted hasta puede ser, nosotros podemos ser, yo puedo ser, hasta un enemigo de la iglesia. Con bombos y platillos. ¿Sí? Necesitamos tanto de eso. Tanto de eso.
versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Entienda, la idea es que nosotros estamos sumisos a Cristo. Si Cristo me dijo, oye, esto es lo que yo quiero que tú hagas, suficiente. Pero nosotros caemos muchas veces hasta en tratar de justificar lo que hacemos, no en obediencia a Cristo, sino en base simplemente a nuestras propias decisiones. No, que también tengo que hacer esto, que también esto y esto otro. Pero interesante. Varones, sin embargo, sí quieren que sus esposas sean sujetas. Y nosotros no estamos sujetando a nuestra vida a Jesús. Estamos viviendo en realidad nosotros tiempos de incredulidad. Nosotros estamos dispuestos a decirle a Jesús no con mayor facilidad de lo que nosotros pensamos. Cuando lo que aquí se nos dice es, debe la iglesia estar completamente sujeta. ¿Qué significa esto? Subordinada. ¿Qué significa esto? Entender la iglesia que nosotros somos menos. Él es más, y definitivamente que lo es. Él es autoridad, Él es cabeza. Yo soy cuerpo. Yo soy cuerpo. ¿Qué mayor ejemplo que es? ¿Se ha dado ese cuenta? ¿Le ha pasado alguna vez que su cuerpo no le ha seguido la cabeza? En realidad sí le ha pasado, diría yo. Sí le ha pasado. Por ejemplo, hace poco estuve yo sentado en un vehículo y cuando el vehículo se detuvo, yo quise salir y no podía. Pero mi mente, vamos a salir. Se me había dormido la vida. Me había pasado mis ojos, se le ve algo y la mente. Y yo de repente eso no es algo. O quizás también a veces lo que dicen pesadillas, ¿no? Le da la pesadilla de usted, ¿no? Y quien la mente le dice, ya lo ahorca a usted, no, la gente no. Algo está mal. Algo está mal. Hermanos, cuando como iglesia decidimos seguirnos a nosotros mismos y no a Jesús, estamos mal. Algo está mal y ese mal es usted. Porque no estamos siguiendo a Jesús. No, pero que esto, no, pero que esto, y esto. No hay. No hay. Yo más bien sugeriría, hermano, hermana, porque todos nos vamos a equivocar, que cuando usted se equivoque, en lugar de estar buscando justificación, simplemente usted sea sincero, honesto y humilde y se siga sometiendo a Dios y le diga, Señor, perdón. Me equivoqué. Porque si usted justifica la primera, la segunda justificación va a ser más grande. Es más, la segunda justificación no se tiene la razón. Es así. Así somos nosotros. Entienden, hermanos, qué privilegiados somos nosotros de ser parte de la iglesia del Señor. Pero en ello entendamos bien en nuestra cabeza. No se trata simplemente de ser un miembro, sino de se trata de ser el miembro que Dios quiere nosotros pudiésemos ser. Eso es iglesia. Mira lo que se menciona. Así, versículo 24, que como la iglesia está sujeta a Cristo, eso es lo que deberíamos hacer. Están sujetos a Jesús. A partir del versículo 25, mire usted, qué bendecidos somos de tener a Jesús como cabeza nuestra. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Mira lo que dice acá.
Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo, pero hermano, entienda usted lo siguiente, no cree que si Jesús entrega su vida por nosotros es porque Él desea para nosotros lo mejor y que lo mejor no está necesariamente en nosotros, sino está en Él. Claro que tiene sentido. El tema no es si tiene sentido, no. El tema es si estamos teniendo fe en la obra de Jesús para nosotros. Ese es el tema. Porque hermano, si yo voy a dar mi vida por ti, obviamente, porque deseo lo mejor para ti. Sin embargo, yo puedo equivocarme. Claro que yo puedo equivocarme. Porque tengo una mala perspectiva respecto de una perspectiva equivocada. Jesús nunca se va a equivocar. Si Él da su vida por nosotros es porque quiere que nosotros tengamos una vida en Él mejor. Y una vida en Él mejor no significa una vida conforme a los demás, sino una vida conforme a Él. Ojalá que esté diciendo verdad, así como queremos, ¿verdad? Porque nosotros acá también se nos enseña más adelante cómo ser buenos padres. Usted como padre, usted quiere que sus hijos confíen en usted como José Carlos, ¿o no? Claro que sí. Claro que sí. Pero no lo hace. No lo hace muchas veces. Hermanos, nosotros tampoco confiamos en Jesús santos sagrados. Y dicho sea de paso, nuestros hijos ven eso. Claro que nuestros hijos ven eso. Claro que sí. Y nosotros pensamos, pero ¿por qué razón es así? Bueno, posiblemente también es un problema muy nuestro. Que hacemos las cosas no conforme a Él, sino más conforme a nosotros. Porque no nos estamos sujetando a Él y no entendemos que ciertamente Él se entregó todo por nosotros. Es lo mismo. Ojalá yo quisiera decir, hermano, yo me entrego todo por ustedes. Ojalá yo pudiera decir. No estoy diciendo que no necesariamente. Pero no lo sé cómo decir. Ojalá que no necesites. Jesús sí lo hizo. Y yo lo miro usted, quizás, repito, tengo una mala impresión, una impresión equivocada de usted. Pero Jesús sabe exactamente cómo ustedes y Jesús dio su vida por usted. Qué hermoso es Jesús. Qué maravilloso es Jesús. Y repito, nosotros seguimos dándole la espalda. Yo hago las cosas en mi manera. Dice, se entregó a sí mismo por ella, dice al final del versículo 25, con el propósito, esa es la idea, así de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que la iglesia es para Jesús. Algo hermoso, algo inmaculado. E inmaculado no necesariamente por la obra que nosotros hacemos, sino por la obra que Él hace en nosotros, si solamente nosotros estuviésemos dispuestos a obedecer. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Que nosotros no seamos una iglesia, una buena iglesia simplemente porque somos amigables, ojalá que seamos amigables. No simplemente porque si nos reunimos en un lugar aceptable, y creo que nos reunimos en un lugar aceptable, pero que por sobre todo, hermanos, seamos una iglesia que se conforme a lo que Jesús está trabajando. Una iglesia, insisto, ¿sí? Dice gloriosa, esto es que glorifique a Dios, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que dice. Pero muchas veces a nosotros no nos está interesando mucho esto. ¿Qué es lo que nos interesa de Jesús? Que simplemente nos bendiga y nos dé todo aquello que nosotros queremos. Que nos haga de comer y que nos brinde aquellas cosas que nosotros queremos. Usted y yo gastamos muchas veces
es cierto. Él quiere hacer también más como Él. Estamos siendo más como Él. Estamos siendo más como Jesús. Y Él está trabajando. Qué triste, ¿verdad? Usted, cuando por ejemplo trabaja con sus niños, ya que mencioné de niños, usted quisiera que su niño progrese en lo que usted trabaja con él. Hermano, Jesús está trabajando con nosotros. Muchas veces no progresa. Muchas veces no estamos dispuestos. Muchas veces seguimos confiando más en nosotros mismos. Así también dice en el versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, y mire usted, como también Cristo a Dios. Hermanos, si a usted le falta atención, o si usted cree que a usted le falta atención, que nadie le hace caso, usted no está mirando bien a Jesús. Porque todos nos sentimos así alguna vez, ¿verdad? Todos nos sentimos solos alguna vez. Todos nos sentimos que no nos da la espalda alguna vez. Todos sentimos que quizás yo merezco eso. Todos en un momento u otro sentimos, porque eso es nuestra naturaleza, sí. Pero entiendo. Usted no está solo. Entiendo. Usted nunca ha dejado de tener la atención de alguien, porque Jesús, como dice, está trabajando en cada uno de nosotros. Lo dice aquí, ¿sí? Lo dice en el versículo 29, a la mitad, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Ustedes sí, cada uno de nosotros somos iglesia. Por lo tanto, entiéndase, el problema muchas veces de nuestra soledad no es la ausencia, es la poca fe nuestra en Jesús. No estoy diciendo que eso no es real. Claro, entiendo que la soledad es real. Claro, entiendo que la tristeza es real. Claro que sí, en ello muchos pensamientos se usan. Claro que sí, a mí me ocurre eso. Si no pienso que a mí no me ocurren esas cosas, claro que me ocurren esas cosas. En lugar yo de agarrarme de esos pensamientos, entiendo, necesito coger de Jesús. Porque mis pensamientos son engañosos. Así somos nosotros. Pero los de Jesús son verdad. Necesitamos comprender cuánto decir nosotros en Jesús. ¿Sí? ¿Qué expectativas tiene Jesús para con nosotros? Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, matrimonio es cosa muy simple. De despojarse de todo para poder ser una sola carne, esposo y esposa. Cristo nos enseña. Es más, la lectura de esta mañana se nos dijo, se despojó de todo para ser de la iglesia su cuerpo. ¿Se acuerda usted cuando María y los hermanos de Jesús
buscaron a Jesús cuando Jesús estaba posiblemente reunido con su iglesia, colaborando con su iglesia. Y le mandaron a decir a Jesús, oye, tu madre te busca. La mamá. Mira bien a la madre. Porque mira la madre. No, mamá. No puedo hacer. O sea, a Jesús sí. Porque Jesús muchas veces no hacemos, ¿no? No es cierto. A Jesús. Su iglesia sí. Porque me ha parido y me ha cuidado. ¿Cómo la voy? Y Jesús, ¿qué es lo que dijo? Mirando a los que estaban con él, Jesús dijo: he aquí mi madre, he aquí mi hermano. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre. Ese es mi padre. Ese es mi padre. Ese es el corazón. Ojalá que usted y yo entendamos, hermanos, ciertamente cuán profundo es este mensaje. Es un misterio para nosotros. Pero un misterio, no que no haya sido resuelto, porque la Biblia nos lo explica. Es un misterio que sigue siendo un misterio, porque no queremos nosotros creer en lo que Jesús nos dice. Nos hacemos, iba a decir de la vista gorda. ¿Qué usted me puede decir? Nos hacemos de oídos pesados. Nos hacemos de, no menos porque yo sé que es una cosa. Recuerda. ¿Quién es cabeza de su vida como miembro de la iglesia? Y ojalá que en verdad podamos decir: es Jesús. Es Jesús. Más adelante lo veremos desde el punto de vista de casados y esposos. Pero me parecía muy relevante que primero lo veamos. Hermanos, si usted no es un miembro de iglesia, posiblemente usted no va a ser, por más que las apariencias digan otra cosa, por más que usted diga otra cosa, por más que la gente le diga otra cosa, posiblemente usted no va a ser ni un esposo, buen esposo, buen padre, buen hijo. Veamos lo que el Señor quiere en nosotros, no seamos todos. Gracias te damos, Padre, una vez más, por tu amor y palabra. Perdónanos de nuestras faltas, perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos por ser enteros. Perdónanos porque en esa incredulidad, con tanta facilidad, hemos llegado a simplemente decir como si tuviésemos la capacidad, como que si tuviésemos la autoridad. Padre, perdón. Jesús alguna vez dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Honestamente es como que si estuviese visionando a Jesús en este momento, estando delante de ti, a tu diestra, diciendo respecto a nosotros, Padre, no saben lo que hacen. Padre, ciertamente perdona. Que ayúdanos, Señor, que no hay poder de ti, sino obedece. En el amor de Cristo te pedimos todos estos favores. Amén. Entonamos el libro número 290.
que mi tiempo todo esté consagrado a tu honor, que mis labios hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Viniendo hacia el servicio en esa mañana de la radio de la COVID prendida, y vieron una noticia que mencionaba que el Papa estaba pidiendo a los sacerdotes que sean no tan duros como los que se confesionaron, y que él en sus 43 años de servicio, o algo así, quizás mucho más, nunca ha llegado la absolución de los pecados. Hermanos, ciertamente usted y yo necesitamos mucho perdón de parte no del Papa, no del sacerdote, ni siquiera de parte mía, pero sí de Dios. Porque nosotros con mucha facilidad le decimos no para decirnos sí a nosotros. Y no solo necesitamos pedirle perdón, sino que tenemos a Jesús, ciertamente está intercediendo por nosotros para que nosotros podamos tener el misericordia de Dios. Gracias. Dejemos de ser lo que nosotros queremos. Seamos lo que Jesús quiere que nosotros pudiésemos ser. Y déjenme decir esto, ¿sí? No hay excusa para eso. Quizás usted está al punto de decir, no, yo no puedo, no, usted sí puede. Pero que usted confíe en mí, no necesariamente, pero confíe en Jesús, el poder de Jesús. Claro que sí puede ser. Lo que Él quiere que nosotros pudiésemos ser solamente usted y yo nos rendimos a Él. Pero si seguimos diciéndole no, la cosa no va a cambiar. Y usted va a pensar que estoy solito en esta lucha, no. Usted está solo en todo caso porque usted quiere, porque Dios de los cielos quiere trabajar con usted. Quizás hay alguien en esta mañana que quiere decirle a Dios de su nombre. Ciertamente, necesito venir a hablar y quiero decirle eso. Lo harán en verdad. Hagamos, nos quedamos. En reverencia, por favor, hermanos, nos dirigimos al Señor en oración, hermano Eduardo, líbranos en esta oración. Amén, amén. Por momento voy a invitar a Máximo y a Alison, porque como que la página tenemos regalos también para ustedes. Vamos a recoger ofrendas.